y predicadores tenemos una manera especial, o a lo mejor algunos en común, pero a mí personalmente, a mí el Padre me empieza a hablar de qué quiere que predique hoy o en algún momento, o me da un mensaje, me da una frase, me da un versículo o me da una palabra, y de ahí empiezo a desglosar, empiezo a buscar, y muchas veces estando aquí, claro, está, ¿cómo se dice? Está el Espíritu Santo dando revelación, amén, ese rema. Pero yo quiero compartirle a usted que en esta mañana, de hecho me acosté muy tarde preguntándole, Señor, ¿qué vamos a predicar? Pero como que no captaba, me dije, ay, bueno, me voy a acostar, Señor. Usted me dirá los sueños porque ¿qué hacemos? Me acosté. Y me dijo, predica nuevamente de la sabiduría. Y yo, bueno, amén, sí, Señor. De la sabiduría de Salomón, me dijo, sabiduría de Salomón. Amén. Entonces, por eso le doy a entender o le pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos todos los días? Sabiduría. Sabiduría de Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 2. Y sabemos que Salomón fue el hijo de David, el cual fue el sucesor de David su padre, y fue puesto como rey de David, rey de Israel. Amén. Se sentó en el trono de David, ¿sí? Pero algo de lo que a mí me llamaba la atención cuando leía este pasaje bíblico es que David le hace una recomendación, a su hija Salomón, y es muy parecida a lo que el Señor le dijo a Josué, ¿sí? Y quiero que lo miremos en Primera de Reyes capítulo 2, dice en el verso 1, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Amén. Y usted sabe que es algo muy en común lo que dice. Vamos a ir un momentito, o le voy a leer lo que dice en Josué, ¿sí? Josué capítulo 1, verso 6. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien.
en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Entonces vemos algo, digamos, en común. Lo que le dice David a su hijo Salomón, y le da una recomendación, le da unas instrucciones, y son muy parecidas a lo que el Señor le dice a Josué como sucesor ¿de quién? De Moisés. Y hoy en día usted y yo debemos entender que estas instrucciones que son dadas a aquellos hombres que Dios tomó, que Dios les entregó una asignación, pero sobre todo que estaban encomendados a escudriñar la palabra del Señor, a cumplir estatutos, leyes y mandatos, es a lo mismo que usted y yo como hijos de Dios estamos llamados. Amén. A lo mejor no tengamos una asignación en este momento, o todos no tengamos una asignación parecida e igual, ¿sí? Pero lo que sí tenemos nosotros por instrucción de parte de Dios es obedecer, diga, sus mandatos, diga, sus estatutos, sus leyes, y escudriñar su palabra. Eso es para el pueblo, nosotros, el pueblo de Dios, ¿sí? En la pantalla ahí tenemos el versículo, en Jueces capítulo 1, verso 8. Esta es una versión, la TLA dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche. ¿Realmente escudriñamos la palabra del Señor de día y de noche? ¿O solo de día? ¿O solo de noche? ¿O cada semana? ¿O cada año? No sirve. Para adquirir sabiduría de Dios, para poder cumplir sus mandatos y que nos vaya bien en la tierra y se nos alarguen los años de vida, necesitamos nosotros escudriñar, estudiar la palabra del Señor de día y de noche. Pastora, que yo ya me la he leído 50 veces la Biblia, hace 10 años, gloria a Dios. Pero la palabra del Señor es para estudiarla de día y de noche. Diga, de día y de noche. Y ponlo en práctica. No solo estudiar la palabra, sino ponerla en práctica. Y si no leo, no medito en la palabra del Señor, ¿qué voy a poner en práctica? Si necesitamos la sabiduría de Dios todos los días. Pastora, es que yo mantengo con un afán todos los días. Me levanto a las 5 de la mañana y ya me levanté tarde, con todos mis quehaceres, con todo lo que debo de hacer. Y llego a la casa cansada y no pude estudiar el libro de la ley. Estamos mal. Si no escudriñamos la palabra del Señor, vamos a ser como ola que lleva el mar de un lado para el otro. Y lo que usted y yo necesitamos es sabiduría de Dios, porque lo demás es añadidura. Entonces dice en Josué capítulo 1:8: nunca dejes de leer el libro de la ley. ¿Cuál es ese libro de la ley? La palabra de Dios. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Para tener qué? Éxito total. Porque a veces el ser humano piensa que el éxito está en su conocimiento intelectual, en su sabiduría humana, o aún en su dinero o en sus riquezas. Y eso es totalmente falso. Porque el verdadero éxito está en obedecer al Señor, en escudriñar su palabra. Dice el verso 9: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Qué promesa tan linda nos da el Señor, amén. Esto es una promesa hermosa de parte del Señor. Te pido que seas fuerte y valiente. Fuerte y valiente. Y es necesario tener esa fortaleza y esa valentía cuando viene a nuestra mente: estoy cansada, no tengo tiempo, estoy muy ocupada,
debo trabajar, tengo muchos quehaceres en mi casa. Esfuérzate y sé valiente. Porque hay una energía 100% o a lo mejor 80% en lo que nos toca hacer todos los días, ¿sí? Estudiar, trabajar, la cotidianidad de día a día. Siempre estamos firmes para cumplir todo aquello. Pero en lo que usted y yo debemos ser esforzados y valientes es en escudriñar, en leer, en estudiar el libro de la ley de día y de noche, meditar en él para practicar, poner en práctica lo que hay allí escrito, porque dice la Biblia que la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida y da vida. Y dice el Señor, porque yo soy tu Dios. Dice, no te desanimes ni tengas miedo. Esas son las dos opositores a que tú y yo como hijos de Dios escudriñemos la Biblia y hagamos la voluntad de Dios y no tengamos éxito. ¿Cuántos queremos seguir siendo más exitosos? Usted es una mujer exitosa. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Usted es un varón exitoso. Pero si meditamos en la palabra del Señor, la estudiamos y la ponemos en práctica, seremos más estudiosos, más exitosos y estudiosos, sí. Amén. Entonces dice, no te desanimes ni tengas miedo. ¿Qué es lo que nos desanima? ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? El desánimo y el temor. Porque puede tener uno ánimo para muchas cosas, pero siempre para lo espiritual se va a presentar un desánimo o un temor. Por eso el Señor dijo, sé esforzado y valiente. Yo te pido que seas fuerte y valiente. Amén. Mire la importancia que vemos por la escritura que le da David a su hijo Salomón para reinar, porque David ya iba a morir y él se iba a sentar en el trono para gobernar Israel, y le da igualmente estas instrucciones. Y el Señor también se las da a Josué, que fue el sucesor de Moisés. Volvemos nuevamente a Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. En el verso 2 le dice, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Le dice David a su hijo, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día y van a la muerte. Y es el lugar donde cada uno de nosotros algún día iremos. Y le dice en el verso 2, mire lo que dice la escritura. El rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Mire, verso 2, tarde o temprano la muerte nos llega a todos. A mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Y nosotros somos figura de varonil, amén. Allá en Génesis dice varona, amén. Y le dice, compórtate como hombre. Verso 3, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes, le dice David a su hijo Salomón. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Es una linda promesa. ¿A cuánto nos gusta que nos vaya bien? Y en todo lo que hagamos y donde quiera que vayamos. Verso 4. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes si ellos se portan bien y les son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. Porque el escudriñar la palabra, el estudiar la palabra del Señor hace que todo nos vaya bien, sí, que tengamos éxito, sí. Pero también de ella viene la sabiduría de Dios. ¿Qué necesitamos todos los días? Sabiduría. Pero la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, porque ella perece. Seguimos leyendo ahí, en la versión Reina Valera, por favor. La versión Reina Valera, vamos a seguir en esa misma lectura.
Y miramos lo que dice en esta versión. La misma versión en la Reina Valera. Entonces sigue diciendo la escritura. Para que confirme, verso 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército, tiempo de paz, la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Vamos a hacer una cosa, permítame. Yo tomo mi Biblia, Reina Valera, porque es que estaba leyendo la NTV y en la pantalla no tengo la NTV. Ya, capítulo 3, verso 3. Salomón pide sabiduría, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquí era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Verso 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Verso 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Hay algo muy interesante en el versículo 1. Y dice en el versículo 1, Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. ¿Cuántos amamos a Dios? La mayoría de la humanidad cree que hay un ser supremo, cree que hay un Dios. Y puede decir, yo amo a Dios. Y miremos a Salomón, servía en el templo, porque dice la escritura que Salomón solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Amaba a Dios, pero le faltaba algo: sabiduría.
le faltaba sabiduría. No basta con decir yo amo a Dios, porque aún dice la Escritura, dice el Padre, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y muchos pueden decir yo amo a Dios, pero solamente la sabiduría de Dios, el escudriñar su palabra, meditar en ella de día y de noche para hacer lo que dice en ella, hace que nuestro corazón le pertenezca a Él y hace que Él permanezca, diga, en mi corazón. ¿Qué es mejor? Manifestar con mi boca y decir amo a Dios, o que Él permanezca en mi corazón. Necesitamos la sabiduría de Dios todos los días. Ahora dice la Escritura, ¿alguno está falto de sabiduría? Pídala a Dios, porque Él la dará en abundancia. Pedimos la sabiduría y Dios la dará, pero es necesario meditar en la palabra del Señor para poder cumplir sus estatutos, mandatos, leyes, ordenanzas, la voluntad de Dios. Entonces dice en la Escritura que una noche, en el verso 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. ¿Dónde se le apareció Dios a Salomón? En Gabaón. ¿Y se le presentó qué? Diga, en un sueño. Se le apareció Dios y le dijo, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Qué bonita manifestación. Si a usted se le apareciera Dios a los sueños y le dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué pediríamos? Tenemos ese maravilloso ejemplo, esa vivencia de Salomón, que pidió ¿qué? Él le pidió realmente, le pidió entendimiento. Le dijo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Fue lo que pidió Salomón. Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y todos los días tú y yo necesitamos un corazón entendido y el discernimiento y poder discernir lo bueno y lo malo. Entonces dice la Escritura que se le apareció Dios y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y nosotros humanamente todos los días tenemos alguna petición delante del Señor. Y gloria a Dios por eso, porque el Señor escucha a sus hijos. Y dice la Biblia en Salmos, esa promesa tan bonita que dice, deleítate en Jehová tu Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y es lindo saber que tenemos esa libertad de entrar a su presencia en oración y pedirle lo que queramos, lo que necesitemos. Tenemos libertad de pedir. Pero debemos también entender que Dios nos va a dar conforme a su voluntad. Porque si hay algo que yo le pida y no me convenga o no venga de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo su hija, su hijo no va a llegar. No va a venir. Pero Él siempre Él está con su oído inclinado para escuchar nuestras oraciones. ¿Usted lo cree? Entonces le dice el Señor, pide lo que quieras que yo te dé. Y Él empieza a describir lo que Él ha hecho con su padre, ahora en el lugar que Él lo ha puesto. Tengo un numeroso grande para gobernar. Pero luego dice en el verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y mire lo que dice el verso 10, y agradó a Dios.
Le agradó a Dios, le agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios. ¿Quién le dijo? Dios. Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Pero el Señor le saca una lista de lo que no pidió. A lo mejor porque el Señor ya sabe qué es lo que la gente acostumbra a pedirle. Riquezas, años de vida o la cabeza del enemigo. Son tres cosas que el Señor le nombra a Salomón y le dice: por cuanto no pediste para ti muchos días, o sea, vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. ¿Será que es lo que acostumbramos a pedir nosotros los seres humanos? ¿Riquezas? ¿Largura de vida? ¿O venganza? Porque la sabiduría, el entendimiento, que el Señor le dio un corazón entendido, le pidió: da pues a tu siervo un corazón entendido y discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Pidió bien Salomón. Y le dice el Señor en el verso 12: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Y aún te he dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Qué le añadió a la petición de Salomón? Diga: riquezas y gloria. Pero el Señor también le hace una recomendación a Salomón, como se la hizo David su padre en el verso 14, y le dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Toda la bendición del Hijo de Dios, de la mujer, del hombre que busca a Dios, está en pedir sabiduría de Dios, en tener la sabiduría de Dios, para guardar sus mandatos, estatutos, para meditar en su palabra día y noche y poner por obra o en práctica, y vendrá todo lo demás. Pero a veces hacemos lo contrario. A veces hacemos lo contrario. Pedimos cualquier otra cosa antes que la sabiduría, porque ese es el orden, el principio. Como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es ¿qué? Porque ¿sabe qué nos hace buscar la sabiduría de Dios? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque el temor a Jehová nos hace acercarnos a Él, nos hace amarlo a Él, nos hace escudriñar su palabra. El temor a Dios me hace buscar su rostro en oración. El temor a Dios me hace buscar su favor, escudriñar su palabra, esperar en Él, pedir sabiduría. Amén. Vamos a mirar rápidamente lo que dice en Proverbios capítulo 3, verso 16. Largura de días
está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Porque es que Dios te da juntamente una cosa con la otra. Pero déjame decirte que por las riquezas no viene la sabiduría de Dios. Por tener muchos años de vida no viene la sabiduría de Dios. Por pedir la cabeza de nuestros enemigos no viene la sabiduría de Dios. Pero sí, por tener la sabiduría de Dios, buscar sabiduría de Dios, viene la riqueza, viene la honra y los largos años de vida. Amén. Yo de ti estaría dándole un fuerte aplauso al Señor, porque es que esta promesa no se la estoy dando yo. Yo le estoy impartiendo lo que el Padre ha dicho, que está escrito en su palabra. Necesitamos sabiduría de Dios. Y escrito está y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por. Y déjame decirle que la mayoría de cristianos, digámoslo así, no sabemos este verso bíblico y de memoria, pero no lo hemos puesto en práctica. No lo ponemos en práctica. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque tenemos el conocimiento de este mandato, o de este versículo, o de esta promesa, pero no lo ponemos ¿qué? En práctica. ¿Sabe por qué? Porque hemos llegado a un conformismo. Hemos llegado a un conformismo. O a lo mejor no amamos a Dios como antes. A lo mejor no lo amamos como antes. Hemos llegado a un conformismo y nos conformamos. Y el cristiano ferviente que amaba en un tiempo estar en cada servicio, en la congregación, en cada día de servicio, de culto, se ha conformado con ser dominguero. Se ha conformado con ser dominguero. Porque a lo mejor ya no ama a Dios como antes. Y un dominguero es un conformista. Claro, Dios sabe cuando usted no puede venir por temas laborales o por un asunto muy de fuerza mayor. Pero los días que se abre la casa de Dios, o se abre esa puerta de la casa de Dios, de la congregación, y cuando usted Dios lo ha plantado para que crezca en este lugar, eche raíces, para que su alma sea cuidada por los pastores de este lugar. Bueno, Dios ahora está cuando lo tiene acá, amén. Pero Dios sabe usted qué está haciendo en el momento que se abre esa puerta. Para Dios no hay excusas. Usted y yo podemos sacarle las 1001 excusas al Señor para lo que tenga que ver en sus asuntos y en lo de Él, las que queramos, porque no le hemos dado las excusas al Señor y Él ya las conoce, porque Él todo lo sabe. Pero un dominguero se ha vuelto conformista. Queremos las bendiciones de Dios, queremos el favor de Dios, pero no queremos servirle a Dios. No queremos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, porque nos volvemos conformistas. Entiendo que hay cosas de fuerza mayor por la cual usted no pueda venir, y no porque usted me haya dado mi excusa o me las vaya a dar, no, pero Dios las conoce, y mayor que yo es Dios.
mayor que yo es Dios, que conoce todas las cosas, que conoce tu corazón y el mío, y que escudriña la mente y el corazón del hombre. Pero ya el pueblo tiene que sacudirse. Usted como hija de Dios, como hijo de Dios, usted tiene que sacudirse. Y le da a Dios lo que se merece, o no le dé nada. Le da a Dios lo que se merece, o no le dé nada. Porque Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Papá, aquí nadie me ha entendido. Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor, porque Él te dio la vida, porque Él fue quien entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por amor a ti. Dios merece lo mejor. Dale lo mejor al Señor. Ay, pastora, usted está como brava. Yo no sé, yo hablo lo que el Padre quiere. Yo creo que el Padre nos ama tanto que tiene que sacudir a su pueblo. Dios nos ama tanto que tiene que sacudir a sus hijos que se han vuelto conformistas, que somos buenos para pedir, que somos buenos para quejarnos, que somos buenos para esperar toda bendición material económica, pero no para rendir este corazón para Él, en servicio, en obediencia, en búsqueda, en adoración. Dice la Biblia: todo lo que respira alabe a Jehová. Y no basta, la adoración al Señor no basta solamente con conformarme un domingo. ¿Sabe cuántos domingos trae una semana? Ay, dígalo. ¿Quién es bueno para la matemática? ¿Cuántos domingos tiene el año? ¿Quién es bueno? Saque por ahí su celular, busque la calculadora rápidamente. Necesito ese dato. Dígamelo, por favor. ¿Cuántos domingos tiene el año? ¿Quién es bueno para la matemática aquí? ¿Domingos? 100, no menos. 48. 48. ¿Cuántas semanas tiene el año? ¿Cuántos meses? Tiene 12. ¿Cuántos domingos? ¿Cuántos? 52 domingos tiene el año. ¿Y cuántos días tiene el año? 365 días tiene el año. Y a veces 366. Cada 4 años tiene 366. Y si cada año tiene 50 y qué, 52 domingos, ¿usted le parece justo de 365 días dedicarle 52 al Señor? Y sume la que llegue tarde. Está como brava la pastora. Ay, ¿yo qué hago? Yo estoy aquí para hablar lo que el Padre suelta acá. El rema del Señor prefiero que una prédica religiosa, una prédica que le emocione, una prédica que le diga mentiras. No, el Padre quiere sinceridad en su pueblo. Todo aquel que dice se diga hijo de Dios tiene que levantarse en sinceridad, porque así dice el Padre: levántate en sinceridad, levántate a tener más para Él, porque puedes dar más para Él. Gloria a Dios. Queremos que Dios nos dé más, pero somos, vean, como dicen por ahí, para el Señor. Y estoy hablando de tiempo, yo estoy hablando de tiempo, porque si habláramos de ofrendas, de diezmos y primicias, lo que usted descuida y lo que deja estar cercado son sus finanzas. Pero escrito está, si vamos a hablar de diezmos, de ofrendas y primicias, escrito está: traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo reprenderé al devorador. Es Él el que reprende al devorador cuando tú te mueves en principio y en obediencia. Entonces estoy hablando de tiempo, pero por si acaso toquemos las finanzas, que a algunos no les gustan, pero pues yo qué hago. Estamos hablando de tiempo.
Amén. Es tiempo de darle más al Señor y no conformarnos, porque queremos que Él nos bendiga, nos ensanche, queremos que Él nos rodee, pero nos hemos vuelto conformistas. Amén. Entonces dice, mire lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice el verso 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna ¿de qué? Del Señor. Claramente vemos por la escritura, la duda es tropiezo. La duda es tropiezo para recibir del Señor. Y la duda es tropiezo para que yo le dé más de mí al Señor. La duda, el temor y la pereza, todas aquellas encierran la palabra conformismo, de lo cual el pueblo de Dios y la iglesia tiene que ser sacudida para levantarnos como esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dice la Biblia: todo lo que respire alabe a Jehová. Dice la Biblia. Y alabar a Dios no es solamente entonar cánticos y tocar instrumentos, como lo está haciendo aquí la amada Jenny, el amado Javier. O a lo mejor cuando tú levantas o entonas un cántico de adoración. No es la única manera. Cuando tú vienes con amor a coger una escoba, eso es adorar al Señor. Cuando tú vienes con amor y tomas un trapito para limpiar las sillas, eso es adoración. Cuando tú te paras allá en la puerta a recibir los hermanos, eso es adoración. Todo de lo que tú y yo le demos y le sirvamos al Señor es adoración, no solamente cánticos. No solamente cánticos. Dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros pocos. Y a veces no en el ámbito que sean pocos en número, sino que hoy en día pocos quieren servirle al Señor. Y muchos han perdido la pasión por Cristo. Muchos han perdido el primer amor. Y muchos se han vuelto conformistas. Entonces dice en 1 Santiago capítulo 1 verso 3: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en el camino de la verdad y de la vida. Por eso tú tienes que levantarte y volverte al primer amor. Pero a veces tenemos más fe para pedir las cosas materiales, económicas, o que satisfagan mis deseos o mis pensamientos. Y a lo mejor para eso sí tenemos fe. Señor, dame un carro. Yo lo creo, lo profetizo en el nombre de Jesús, y para ponerle sello es de color rojo. Ay, a eso sí le ponemos fe. Padre, dame una casa. Ya tengo aquí las llaves. Yo tengo fe. Profetizo por fe que aquí tengo las llaves. Y a veces para eso sí usamos la fe y pedimos sin duda. Iglesia, es tiempo que nos volvamos al Señor con todo vuestro corazón. Y es triste decir, pero hoy en día hay que volverle a dar el mismo mensaje a los primeros rudimentos, aquellos que ya conocieron de Cristo.
Y hay que volverles a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando es un mensaje para aquellos que no han conocido del Señor. Pero hoy en día, a los que gustaron la gloria de Dios, hay que volverles a decir, y se apartaron de ella, hay que decirle nuevamente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo, iglesia, de no jugar más. Ay, santo, rema, senda, la majaya. Es tiempo de no jugar más a ser cristianos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero no juguemos más a ser cristianos. Amén. La pastora está como brava. Mi boca es un instrumento de Dios. Y mi mente y mi corazón un depósito para que el Padre ponga lo que quiere que esta boca hable. Amén. Y si usted se enoja conmigo, se enoja con Dios. Si usted se enoja conmigo, se enoja con Dios. Ay, Señor, ayúdeme, yo veo muchas caras serias. Ayúdame, Señor, sálvame. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios te ama, porque al hijo que Él ama amonesta. Él tiene que amonestarnos, Él tiene que disciplinarnos, porque somos sus hijos. No somos bastardos, somos sus hijos. Y para terminar rápidamente, mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces dice el apóstol Pablo que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Quiere decir que aquel que no tiene sabiduría de Dios no ha alcanzado madurez espiritual. Y el conformismo no te va a dejar llegar, no te va a dejar alcanzar esa madurez espiritual, que es el nivel que Jesucristo nos quiere ver. En una madurez espiritual hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, como dice en Efesios capítulo 4, verso 13. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Una sabiduría oculta en misterio que Dios predestinó para ti, para este tiempo, para su iglesia amada que fue redimida por amor y por gracia, para que todos nos sumemos al rebaño del Señor en obediencia, en humildad y en santidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos todos los días? Sabiduría. Sabiduría de Dios. Y es importante llegar a ser maduros. Pero si no hay sabiduría, no hay madurez espiritual. Porque la madurez espiritual no se trata de cuántos años yo lleve en el Evangelio, cuántos años yo lleve en la iglesia cristiana, sino por la sabiduría y por los frutos y las raíces que hemos profundizado en la roca que es Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.